Buenos días, les habla Nicolás Duarte, docente de Ciencias Sociales, Economía y Política Ética y Cátedra de la Paz del Colegio Rogelio Salmona para los grados noveno, décimo y once. En esta oportunidad pretendo explicar el segundo taller de Ética y Cátedra de la Paz para grado décimo, el cual tiene como temática central el análisis histórico de lo que fue el Frente Nacional. Entonces, definimos el Frente Nacional como una coalición política y electoral entre el Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia de 1958 a 1954. Básicamente, el Frente Nacional es una alianza entre los dos partidos tradicionales colombianos, el conservador y el liberal, para repartirse el poder durante un periodo de 16 años que va entre el 58 y el 54, donde cada 4 años los partidos van a alternar el poder. Va a tener el poder el partido conservador, perdón, el partido liberal y posteriormente el conservador y así, es decir que serán dos periodos conservadores y dos periodos liberales. Básicamente eso es lo que se conoce como el Frente Nacional. Los antecedentes principales a este proceso histórico, pues los tenemos principalmente en el Bogotazo y en la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Tengamos en cuenta que tanto el conservador como el liberal desde el siglo XIX venían en constantes guerras civiles, ¿sí? Digamos que de una u otra forma luchando por cuál de los dos se quedaba con el poder. Tenemos a principios del siglo XX pues dos largas hegemonías bipartidistas. La primera es la conservadora que va desde 1886 hasta 1930. Posteriormente viene la liberal que va de 1930 a 1946. Esto nos permite leer que lo que querían los dos partidos era apoderarse absoluta y totalmente del poder del Estado, ¿no? Digamos que esta lucha bipartidista va a tener su punto máximo o su erupción, por así decirlo, en el Bogotazo, ¿sí? En la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Y el posterior periodo de la violencia que se va a conocer entre la historia de Colombia como el periodo de la violencia, que se caracteriza como una guerra civil armada y bipartidista entre estos dos partidos y que va a traer grandes estragos para la nación colombiana, principalmente para las personas de las zonas rurales, puesto que el Estado va a demostrar una incapacidad absoluta para enfrentar la guerra y para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Como consecuencia, y pues debido a que el gobierno no respondía de pronto a esta guerra que cada vez generaba más consecuencias tales como desplazamiento, muertes y ejecuciones constantes, tanto de un partido como del otro, el mecanismo político que se va a usar es pues una dictadura militar que va a estar presidida pues por una junta de gobierno, pero principalmente pues el mandatario va a ser el general Gustavo Rojas Pinilla, el cual va a gobernar desde 1953 a 1957, aunque el periodo como tal de junta militar de gobierno va a durar hasta 1958. Entonces, cuando Gustavo Rojas Pinilla, dentro de su dictadura que pretendía como tal acabar con la violencia, lo cual no logró, pero pues sí logró reducirla en una gran parte, principalmente porque logró desmovilizar a diferentes grupos de autodefensas campesinas. ¿Sí? Pero cuando su gobierno empezó a mostrar rasgos dictatoriales bastante marcados, como por ejemplo las represiones estudiantiles o la fundación de un partido que pretendía mostrarse como un único partido de gobierno, pues los sectores del conservador y del liberal de una u otra forma empezaron a hacerle oposición hasta que digamos que esa presión tan marcada de los dos partidos hicieron que el que el general declinara en 1957 y entre 1957 y 1958, que iba a ser el año donde acabara como tal el gobierno militar, se estableciera un nuevo acuerdo entre estos dos partidos que históricamente habían sido o habían estado enfrentados. Ese acuerdo lo vamos a conocer como el Frente Nacional,
el cual, como ya les mencioné, pues es un acuerdo o una alianza entre los dos partidos para dejarse de pelear por el poder y básicamente repartírselo cada 4 años. Acá tenemos una imagen del general Gustavo Rojas Pinilla. Aquí tenemos, digamos que un artículo de periódico donde se ve cómo pues, gana el Frente Nacional, digamos que como la próxima estrategia de gobierno. Y bueno, aquí tenemos ya los diferentes, bueno, tenemos las características. Entonces, como ya les había comentado, la sucesión de 4 periodos de gobierno de coalición, la distribución equitativa de ministerios y burocracia en las 3 ramas del poder público, es decir, tanto en los ministerios como en las ramas del poder público, principalmente el Congreso, la mitad debía ser conservadora y la mitad debía ser liberal, pues para tener de una u otra forma participación de ambos partidos. Candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista, cada 4 años un partido, un presidente debe ser conservador y el periodo gubernamental siguiente debía ser liberal. Listo. Tenemos la distribución igualitaria de las curules parlamentarias, es decir, del, del, del Congreso. La mitad del Congreso era conservador, la otra era liberal. Y pues en este periodo se otorgó... bueno, en fin, continuemos. Bueno, acá tenemos los diferentes presidentes del partido, perdón, del Frente Nacional. El primero fue Alberto Lleras Camargo, de tendencia liberal, que gobernó entre 1958 y 1962. Posteriormente llegó Guillermo León Valencia Díaz, quien gobernó desde 1962 a 1966. Posteriormente Carlos Lleras Restrepo, también de tendencia liberal, que va a gobernar entre el 66 y el 70. Misael Pastrana Borrero, que tengo entendido es el padre del expresidente también Andrés Pastrana, gobernó entre 1970 y 1974 y fue el último presidente del Frente Nacional. Digamos que tuvo bastante ruido, pues por lo que fue acusado de que cometió fraude electoral en sus elecciones, y digamos que gracias a este fraude electoral surge una de las, o bueno, gracias a este fraude electoral como protesta, va a surgir uno de los principales grupos guerrilleros de Colombia, que es el Movimiento 19 de Abril, o M19. Como consecuencias tenemos que el Frente Nacional marca el fin de la violencia bipartidista que venía acosando como tal desde el siglo XIX, pero también generó la violencia guerrillera y el conflicto armado reciente colombiano, y el Frente Nacional generó el autoritarismo en el Congreso y los demás entes de la rama legislativa. Básicamente esa sería como la explicación breve de lo que les pido para el taller Aprende en Casa de la segunda semana para Ética y Cátedra de la Paz de grado 10º. Espero se encuentren muy bien, muchachos. Dios los bendiga. Espero verlos muy pronto y les envío un fuerte y fraternal abrazo. Dios los guarde. Hasta luego.